Bienvenidos a una nueva entrevista en Legal Tech hoy. Hoy tenemos la presencia de un amigo de la casa, alguien que ya estuvo con nosotros en alguna otra temporada, pero en forma virtual. Hoy pasó por Buenos Aires y lo invitamos a que esté con nosotros en Legal Tech hoy. Hoy nos acompaña Wilfredo Murillo Tapia. Wilfredo, como ustedes saben, porque lo habrán visto en otra temporada, es abogado, es peruano, pero tiene además de un enorme recorrido como trayectoria profesional como abogado, pero también en el último tiempo se ha focalizado en algo muy interesante, que es el Legal Headhunter, es marketing digital, consultoría de gerencias legales y otras tantas cosas que él nos va a contar. Pero también nos va a decir por qué estuvo acá en Buenos Aires, así que un honor, Wilfredo, que haya estado acá y que esté con nosotros hoy. Venir aquí a Argentina y no tener una conversación contigo es un, como digo yo, un privilegio que no me puedo evitar. O sea, la verdad, muchas gracias por la invitación y el espacio. Will, primero un poco para que le cuentes a la audiencia, porque a mí me interesa de tu perfil que sos abogado y haces marketing para abogados. Entonces, la verdad, un abogado haciendo marketing, haciendo consultoría, ¿cómo llegaste a que realmente te hayas especializado en esto? Primero y después nos vas a contar bien qué es lo que haces, pero primero para esos jóvenes abogados que piensan que se reciben de abogados y lo primero que tienen que hacer es un juicio, y a veces como que está muy encorsetado, como que la labor de un abogado es estrictamente eso, ¿no? Entonces, primero, desde el punto de vista personal, contanos cómo llegaste hasta acá. O sea, para ir contando la historia, hay una pregunta que me gustaría que todo el mundo se pudiera hacer para elegir la especialización. Y el punto número uno es, a mí me gusta mi carrera. Definitivamente yo estudié los 6 años de carrera y disfruté muchísimo en la universidad. En el proceso tuve que empezar a experimentar, a trabajar en administración y marketing. Y cuando paso un coach ejecutivo en un proceso de transición que ya contaré, el coach me hizo una pregunta que me marcó muchísimo. Me dijo, ¿cuál sería tu trabajo ideal? Y yo dije, juntar mi carrera, conjuntar con la otra que en el camino había descubierto que me gustaba, que era la administración y el marketing. Y así es como encontré mi especialización. Mi especialización hoy se desarrolla en management y marketing enfocado a la industria legal. Y existen, así como esta especialización, existen otras especializaciones. Hay gente que le gusta la ingeniería, la programación y le gusta su carrera. Y lo que tiene que saber es que ya existe especializaciones vinculadas justamente a la ingeniería legal, al tema de desarrollo de software para abogados, o vayamos si quieren a un poco la parte más creativa, el diseño, ¿no? Entonces hay gente que le gusta el diseño gráfico, le gusta todo lo que es lo visual y debe saber pues que ya existen. O sea, lo que me voy es que los abogados, me animaría a citar a que los abogados pudieran hacer esa pregunta. Esto es lo que me apasiona, esta es mi carrera. ¿Qué especialización me puedes tú o qué especialización hay en el mercado? Y así yo descubrí mi especialización. Pero mi trayectoria tiene que ver mucho porque yo en octavo ciclo de la carrera, aquí por si acaso en Perú son 6 años la carrera. Aquí yo sé que algunas facultades son 4 años o 5. Así es. En Perú son 6 años, entonces digo el cuarto año porque para nosotros todavía nos faltaban 2 años más de carrera. Tengo una responsabilidad, lo cual ya no me permitía hacer prácticas profesionales y no tenía que buscar un trabajo. Entonces así nació mi primer emprendimiento. Salí a brindar asesoría a pequeños empresarios. Y entre ellos llegué a un centro comercial. El centro comercial me dijo, Wilfredo, ¿sabes qué? La verdad que no necesito un abogado, necesito un administrador. Y ahí es donde empiezo yo intuitivamente a hacer mi primer levantamiento de necesidad y le digo, ya, ¿qué necesitas? Me dijo, ¿sabes qué? Necesito esto. Dije, déjame, regreso mañana con un plan de trabajo. Y mi intención era externalizar, o mejor dicho, yo poner un administrador ahí dentro de ese comercial y yo supervisar. Y ganar, básicamente, por la supervisión, lo mismo que me pagaban a mí como practicante. Era mi primer proyecto que yo lo pensé desarrollar. Y al final el presidente de este centro comercial me dijo, no, yo creo que seas tú y te ofrezco tal remuneración. Y así comencé la administración. Así que el camino después me fue llevando hasta que pasé esta etapa en la que te digo que tuve que definir qué es lo que yo quería. Porque qué interesante, ¿no? Ver una visión tan amplia y tan global de la abogacía, ¿no? Digamos, yo también personalmente creo que a veces somos un poco sesgados en orientarnos muy a temas, digamos, de litigios, y me parece que tenemos una carrera tan linda y tan amplia, y vos sos un caso concreto donde vemos que hay otros rubros donde también se puede desempeñar. Y hablando de esos rubros, y ahora te dejo, me llama mucho la atención el tema de dentro de tu especialidad del marketing para abogados,
esto que estás haciendo de la marca personal, ¿no? Digamos, porque primero, la primera pregunta, ¿qué es un abogado, digamos, asesorando en marca personal? Háblanos un poquito de eso. Hay una cuestión que debemos ser conscientes. Nosotros vendemos confianza, el abogado vende confianza. Y la confianza parte de su marca. Y mucha gente dice, oye, Wilfredo, pero yo marca personal no tengo porque no hago actividad digital, la verdad que no tengo marca personal. Y curiosamente no es así, porque la marca personal es el concepto y mensaje que queda en función a cada interacción que has tenido. Es decir, tú aquí en el trabajo ya tienes una marca personal, la gente ya sabe cómo eres, cómo piensas, cuál es tu especialidad. En tu trabajo tú ya tienes una marca personal. En la universidad, que es un factor que yo le digo a mucha gente, es no olvidemos que en la universidad suele ser nuestro primer mercado a quien le vendemos para que después nos refieran. Y es más, la universidad es el primer punto donde uno debería ser consciente que está construyendo marca personal, porque los alumnos o tus compañeros de clase se van a acordar de ti, de cómo eres. Y a veces, como vendemos confianza, y este es un mercado de confianza, muchas veces en ese proceso la gente dice, no, oye, no, pues yo conocí a Matías y Matías era muy aplicado, muy esto, ¿sabes qué? Oye, sí, mira, para ese proyecto yo creo que esa persona va a ser idónea. La gente se queda con cada interacción que tú has generado. Entonces, todos tenemos una marca personal. La cuestión es que si la marca personal que tenemos hoy es la que realmente queremos para nuestro camino. Ahora, seguro que coincidirás conmigo que el abogado tenemos como muy agudizado nuestro ego, ¿no? Y es curioso porque por un lado, creo que nuestro ego está como muy exacerbado, pero por otro lado a veces somos un poco retraídos, un poco nos negamos, ¿no? a trabajar nuestra marca personal entendiendo que no sé si está bien visto, ¿no? Entonces, ¿cómo has transitado ese proceso y cómo has convencido claramente, y estoy totalmente de acuerdo que obviamente que la confianza es un factor muy importante y se puede lograr haciendo, valer, digamos, la marca personal. ¿Cómo lo has podido hacer? Lo que pasa es que entendamos que cuando la gente a veces habla de marca personal piensa que estamos hablando de solamente actividad digital y la marca personal se construye por cada interacción que generas, y esto es en el mundo digital como en el mundo presencial. Entonces, cuando nosotros hacemos planes de marca personal, le hacemos ver a los abogados que tienen que trabajar en ambas dimensiones. La marca personal digital, o sea, el trabajo que tú haces a nivel de posicionamiento, lo que te da es alcance. Es decir, más gente conoce lo que tú haces, pero suele ser en el entorno presencial, en el entorno relacional directo, donde la gente a veces toma decisión. ¿A qué me voy? Mucha gente nos conoce a nosotros por la actividad digital que solemos hacer. Pero después la gente pide referencias acerca de ti. Si el entorno tuyo relacional crece, tienes más embajadores de marca. Entonces, la marca personal se debe construir desde ambos aspectos, tanto en la parte digital como en la parte relacional. Pero hay algo que también entendemos. Cuando hablamos de marca personal, no estamos hablando de aquí de venderse uno mismo, autoproclamarse, autobombearse, sino cómo tú, a partir de lo que tu audiencia necesitas, empiezas a construir posicionamiento. Porque, ojo, una cosa es salir solamente a publicar los logros que haces, a diferencia de construir un posicionamiento basado en una necesidad que tu audiencia tiene. Por ejemplo, cuando uno piensa, vamos a poner en Legal Tech en Argentina, y uno quiere entrar acá a Argentina, piensa en ti, porque tú has conectado el ecosistema. No es que Matías ha estado diciéndose yo soy el mejor en Legal Tech, sino tú has estado interactuando permanentemente con el ecosistema. El tema de Alta, que para mí es un proyecto muy interesante, sobre todo por la dinámica de cómo ha venido creciendo y todo lo que vienen haciendo. Entonces, tú te posicionaste en un tema a partir de tus acciones. Entonces, la construcción de una marca personal justamente debe centrarse en cómo le aportas valor y cómo eso te posiciona. Las oportunidades profesionales y las oportunidades comerciales vienen justamente a partir de ahí. Y por eso nosotros decimos, nosotros no trabajamos marca personal para aumentar el ego, sino para construir vínculo con tu audiencia. Y ese es un enfoque totalmente distinto. Pero qué interesante, Will, que realmente un abogado, digamos, entendiendo la idiosincrasia del abogado, digamos, pueda de verdad, digamos, asesorar y trabajar, digamos, en la marca personal. Así que, digamos, vale la pena, digamos, escucharlo, Will, y digo lo que ofrece. Pero hay algo que el otro día, digamos, me invitaron a una participación, una charla que diste, y me gustó que hablabas de un poco el vínculo de los abogados con la prensa, ¿no? Y se armó un lindo debate donde nosotros contábamos cómo en Argentina
la prensa a veces es un poco más ruda y a veces, digamos, como te etiquetan, digamos, en qué parte estás, digamos, de la grieta. Entonces, a veces los abogados nos cuesta, por lo menos en medios tradicionales, no especializados, sino, digamos, más masivos, nos cuesta mucho acercarnos, ¿no? Y un poco vos hablabas de una especie, digamos, de coaching que vos hacés, que es una especie de media training, ¿no? Contanos un poquito, me pareció súper interesante. Hay dos temas. Uno, los abogados muchas veces no miran a los medios de comunicación con el valor que es más. Hoy, en la era de la inteligencia artificial, en la era del posicionamiento SEO, ya no existe puro y duro. O sea, tú en Google pones quiénes son los mejores abogados en penal. Google va a ir a Gemini a decirle, ¿entro en modo IA o no entro en modo IA? Antes que uno cuando buscaba, ¿qué hacía? Buscaba las guías de referencia. Entonces, el primer factor que tenemos que entender es que los abogados están no siendo estratégicos y entendiendo que los medios de comunicación, uno, te posicionan como experto sin necesidad de tú decirte que eres experto, porque si estás en un medio de comunicación, evidentemente esa es una validación del expertise que tienes. Dos, tienes un posicionamiento orgánico, es decir, hoy la IA se alimenta de toda la información que existe al respecto. Entonces, si tú sales en un caso emblemático, con una opinión técnica, ojo, no hablando de tu cliente, sino con una opinión técnica, y esa noticia llega a tener muchísima visualización, y vamos a poner que tú hablas de obligaciones tributarias, lo más probable es que cuando la IA construya, la IA que uses, Perplexity, Gemini, Copilot, ChatGPT, lo que quieras, usualmente va a buscar cuando tú pongas quiénes son los mejores en obligaciones tributarias en Argentina. Muchas veces ese contenido generado por estos medios de comunicación pueden ser que sean una fuente para el análisis de la data que la inteligencia artificial va a utilizar. Entonces, ¿por qué? Porque en algún punto vos has podido verificar que una de las fuentes más importantes de cualquier inteligencia artificial, digamos, son los medios de comunicación, ¿no? Porque los medios de comunicación siempre están como muy activos, ¿no? Es que están llenando la web de contenido orgánico, que acuérdate que para tú posicionarte en SEO, antes en Google, si tu nombre está indexado a una noticia que tuvo mucha visualización, muchos clips, el algoritmo dice, esto es importante, entonces te coge como fuente. Y los medios de comunicación, como alimentan permanentemente la navegación, pues yo digo, no estamos viendo los medios de comunicación como lo que son un aliado muy importante, y más aún tomando en cuenta que hoy existe tanta información que no es verificable, que los medios de comunicación lo que te dicen es, oye, acá está mi nombre, acá está el periodista y acá hay una persona más. Entonces haces una triangulación de verificación de que la posición respecto a este tema es verificable. Porque si tú le preguntas a la inteligencia artificial no te dice, oye, ¿quién lo dijo? Y es ahí donde también encontramos un punto. Entonces, uno, el tema de entender el valor de los medios. Sí son necesarios y hay muchos abogados corporativos en Perú como en Colombia que hemos visto que han empezado a entender eso y han empezado a construir relacionamiento. Pero hay que aprender cómo funcionan los medios. Ese es un factor y es una conversación que tendremos aparte. Pero en este camino entre los medios y los abogados, no te diría más que los estudios en general, sino los abogados en general, los medios tienen otra dinámica. Para un abogado lo que es importante no es lo mismo para los medios. El media training lo que busca es que estés preparado para saber cómo hacer una entrevista de 5 minutos, hacerlo 15. O sea, saber cómo responder, en qué momento hacer pausa, en qué momento esperar y en qué momento también saber controlar las preguntas insistentes, porque tú sabes que los medios de comunicación se alimentan del morbo a veces, o se alimentan de los titulares, no, tal abogado dijo tal cosa, a ti te quieren llevar, te llaman por lo técnico, pero te quieren llevar por lo político. Y eso es normal, porque finalmente los medios de comunicación están en busca de titulares e información. Entonces tú te vuelves un centro de información porque das opinión. Creo que es un entrenamiento en un mundo, por eso lo que digo es, los abogados tienen que saber que ellos pueden hablar y ser buenos dando exposición para otros abogados, para los clientes, pero los medios de comunicación tienen otra dinámica de contenido, otra forma en la cual están buscando la información y sobre todo otro enfoque, y los abogados deben estar preparados para eso y para eso están los media training. Muy interesante, muy bueno. Y Will, un poco hablabas de inteligencia artificial y el uso. ¿Cómo estás viendo? Vos recorres mucho Latinoamérica
Y ahora nos vas a contar algo que está pasando en México, pero ¿cómo estás viendo la innovación? Cosa que a nosotros nos interesa tanto en este canal. ¿Cómo estás viendo la innovación en Latinoamérica? Y si podés tener una mirada, un abogado normal, un estudio jurídico y un abogado in-house frente a estos procesos de adaptación de la inteligencia artificial. Yo debo decir que no viajo tanto como tú en el mundo. No. Probablemente quien tiene más roce a nivel global eres tú. Y bueno, pero te voy a contar un poco mi experiencia y te agradezco también por la consideración a la pregunta. A ver, hay que ponernos en estadios distintos. Los abogados de empresa están teniendo una exigencia, los in-house, los abogados de empresa están teniendo una exigencia corporativa porque la organización ya se está transformando. Por lo tanto, a veces hay una exigencia de transformación desde la empresa. Pero la mirada también al mismo tiempo es que legal no es un área core del negocio. Entonces, en la lista de transformación a veces no están en la prioridad. ¿Por qué? Porque son considerados áreas de soporte. Y aunque estamos tratando de revertir esa mirada, porque legal sigue siendo un ancla importante para la viabilidad de los negocios. Entonces, hay una doble exigencia. Por un lado está, como te digo, la organización pide que la empresa se transforme digitalmente y los departamentos legales tienen que acompañar esa transformación, pero en la lista no son los prioritarios. Por lo tanto, no tienen tantos recursos o no tienen tanta autonomía o también tienen al mismo tiempo que vencer el reto de que el departamento de TI no diga, oye, ¿sabes qué? Yo lo puedo hacer. Entonces, hay un gran interés. Yo te puedo decir que hay muchos abogados de empresas que están empezando a tener mucho interés en el uso de la tecnología. Tanto así que las plataformas que más han crecido a nivel de share de mercado son las plataformas para gerentes legales. Si tú ves hoy quiénes están invirtiendo más en publicidad, quiénes son los que están desarrollando más mercado, son las empresas de tecnología para departamentos legales, porque los departamentos legales han tenido un despertar interesante básicamente en todo este proceso. Entonces yo te diría que los gerentes legales están cambiando en el uso de la tecnología. Por el lado de los estudios de abogados, yo creo que el proceso está siendo, a pesar de tener más autonomía de gasto, a veces es por moda que se compra más la tecnología. Salió tal herramienta, todos los estudios dicen no puedo dejar de tener. Pero está pasando algo curioso de lo que antes no pasaba. Sigue habiendo la regla de, ok, esto lo utiliza el número 1, ok, ¿sabes qué? Tengo que buscar una herramienta similar. No está mal si es que el número 1 toma la mejor decisión. Está mal que a veces adoptemos la tecnología básicamente por réplica que por estrategia y por metodología. Pero como digo yo, no nos quejemos de lo que existe. Veamos el punto positivo. Por lo menos están comprando tecnología y están forzándose de alguna manera a utilizarla. Ya, por ahí es un paso. Pero hay un tema que está pasando, que hoy los estudios de abogados, al ser proveedores de las gerencias, están habiendo un cambio en la necesidad de transformarse digitalmente porque sus clientes ya lo están pidiendo. Entonces, los estudios de abogados, los abogados de estudio, están de alguna manera tratando de seguirle también el requerimiento y la exigencia de los clientes. Pero acá hay un punto más. Antes, un gerente legal no te exigía ni te verificaba qué tecnología utilizabas. Hoy, permítame para acabar la idea, con el uso de la IA, los gerentes legales, las empresas, le están diciendo al abogado qué herramienta de IA estás utilizando para brindarme tu servicio. Will, me dejaste picando una pregunta que es, digamos, ¿hasta qué punto el abogado externo a su cliente, el gerente legales, le blanquea el uso de la IA y de qué forma? Pero no la contestes ahora, te voy a pedir 2 minutos de tu tiempo. Vamos a ir a una tanda comercial, digamos, a todos aquellos que quieran colaborar, digamos, para seguir construyendo este espacio donde lo que buscamos es la visibilización de iniciativas y promover el uso de la innovación y la inteligencia artificial para el sector legal. Digamos, pueden escribirnos, pero vamos a 2 minutitos de espacio publicitario. Les quería contar algo que tiene bastante que ver con lo que estamos hablando ahora, que es que gran parte de los estudios jurídicos hoy en día siguen trabajando con sistemas operativos viejos, como puede ser el Excel, mails, consultas manuales a los portales judiciales. Esto termina cargando una carga operativa gigante y una pérdida de tiempo infernal en esos estudios. LegalRun es un software que automatiza el seguimiento de expedientes y centraliza todo en un solo lugar. Si quieren conocer un poco más, pueden visitar legalrun.tech.
Bueno, seguimos charlando con Wilfredo, muy interesante. Nos había quedado una pregunta que es, ¿cómo ves vos si los abogados externos están blanqueando el uso de la inteligencia artificial o no frente a sus clientes, los gerentes legales? O sea, yo creo que hay un temor todavía muy grande de transparentar el uso de la inteligencia artificial porque se siente como que menguas tu calidad profesional, ¿no? Como que si utilizas la inteligencia artificial te hace menos. Y es que en la práctica el usuario, el cliente, el gerente legal también lo usa para dar respuestas. O sea, es inevitable no utilizar. En el mundo corporativo es casi poco probable que alguien diga que no utiliza inteligencia artificial para, ya sea para redactar, ya sea para revisar, ya sea para dar una primera respuesta, ya sea para salir del entrenamiento mental de, oye, ¿qué opciones tengo? Entonces, lo que está pasando, y escribí un artículo hace 2-3 semanas, escribí sobre que el abogado ya no está cobrando por hacer, sino por validar. Entonces, una de las cosas que está pasando es que el gerente legal, como ya sabe que él también está utilizando inteligencia artificial para responder, lo que quiere es hablar con el abogado, validar que es el abogado quien le da la respuesta y es su expertise, su conocimiento, porque hay que tomar en cuenta algo también. Si no conoces a profundidad del derecho, si no logras tener experiencia, no tienes criterio para validar. Porque la validación se da porque conoces el derecho y porque tienes experiencia. La forma de saber que lo que te está diciendo la inteligencia artificial como una propuesta de solución es coherente o no es coherente, y eso lo adquieres por la experiencia y por el conocimiento del derecho. Entonces hay un insumo que inevitablemente la inteligencia artificial, no sé, yo sé que tú tienes una mirada mucho más... escandalosa. Es más escandalosa al respecto, pero yo creo que el criterio humano, la experiencia de vida, te hace ver si las respuestas de la inteligencia artificial son o no coherentes y aplicables para la situación del tema. Pero regresando a la pregunta que decías tú, si se está blanqueando, yo creo que le está dando temor a muchos abogados transparentar, y el camino que estamos proponiendo en general en el mercado es justamente eso, que el cliente sepa en qué proceso se está utilizando inteligencia artificial, es transparentar su uso y la forma como tú estructuras las actividades que hace la IA. Porque una cosa es que el cliente te dé una respuesta y tú digas, ya, oye, respóndeme esta pregunta como abogado corporativo. Ahí no hay ninguna estructura, ningún pensamiento, no hay nada tuyo. Distinto es que tú recibas el requerimiento y dices, oye, basado en estos criterios y basado en esta información, esbózame una pregunta. Ahí es distinto, porque le estás diciendo al cliente, oye, por si acaso yo tengo una metodología para hacer el requerimiento de respuesta. Y después tú tienes la respuesta y le dices al cliente, oye, por si acaso esta respuesta tiene que pasar necesariamente por un proceso de validación mío para yo ver si la respuesta coincide o no coincide. Entonces, yo creo que vamos a tener que mostrar y transparentar el uso de la tecnología, sobre todo cuando se trata de conocimiento, porque si no el cliente al final te va a decir, oye, si me vas a dar lo que la IA me está dando, ¿para qué te pago? Muy interesante, Will. Vos hablabas me parece muy bueno esto de buscar a los abogados para la validación, ¿no? Que la IA lo dijo, bueno, quiero que lo valide la IA. El otro día me pasó un informe de Deloitte, no sé si era Deloitte o EY, creo que era de Deloitte, y que tenía un análisis y decía, bueno, el 28% de los abogados millennials, digamos, están usando IA. Uno dice, sí, es lógico, está bastante bien, parecería poco, pero bueno. El 5% de los abogados baby boomers no están usando solamente el 5%. Dice, bueno, gente grande, un poquito menos de adopción de la tecnología, parece razonable. Pero después decía la generación Z, los más junior, solamente el 13%. Entonces ahí me habría un interrogante. Digamos, una de las miradas es, bueno, mira, digamos, un abogado junior está muy encorsetado en su proceso de trabajo, muy estructural, no tiene espacio para correrse, digo, yo lo tengo que hacer así y nada más. Eso podría ser una mirada, pero otra mirada también puede ser esto de que finalmente la utilización de la IA y lo que estamos buscando es un proceso de validación. Bueno, ese abogado junior por ahí no está en condiciones de hacer esa validación por su falta de conocimiento todavía. Pero finalmente a mí me genera una preocupación, digamos, si esa encuesta realmente, digamos, es lo que está sucediendo. ¿Qué mirada tenés vos sobre eso? A ver, y lo conversábamos, bueno, en el mundo corporativo es difícil que un abogado no tenga alguna IA instalada en su celular.
Es más, todas las plataformas, todas las apps que utilizas ya te dicen que tienes la versión IA, hasta para comprar pasajes, para viajar te dicen, ¿no? Te ayudamos a comprar bajo el modelo IA, ¿no? O sea, digamos, todos los que tenemos celular y usamos mucho celular con aplicativos, ya tenemos IA hasta en el mismo celular. Es más, el mismo WhatsApp tiene su chat que Claro, te mete la IA sí, claro, y entonces sí. es como, ya es difícil que no uses IA de alguna manera. Entonces, partamos por ahí, ¿no? Pero eso es, digamos, en el mundo corporativo. Y yo, como te decía, no sé si la sociedad en su conjunto utiliza IA para otra cosa. O sea, por eso yo no sé si la estadística y el porcentaje... No, por supuesto es en el marco de su actividad profesional Claro. en estudio, ¿no? Porque por supuesto que un abogado junior, digamos, nativo digital, obviamente que está contaminado por la IA. El punto está en que si es el uso, ese uso, digamos, diario de la IA lo está aplicando en su estructura laboral, ¿no? Y ahí es donde... Y tal vez tiene que ver también con que me parece que tiene que ver también con necesidad, digamos, de conocimiento profundo de la operación que está haciendo, y eso hace que tenga tal vez un poco más de falta de creatividad, digamos, en fin, digamos, pero Sí, hay un tema. pero ahí es lo que te decía, ¿no? O sea, para tú validar tienes que tener conocimiento profundo de la materia que quieres validar y experiencia para que al final Claro. eso te va generando criterio. Mira, si la estadística es esa y si es porque los juniors están yendo a buscar experiencia y conocimiento no en la IA, yo creo que la estadística voy a verlo de manera positiva porque están preparando una de esto. Ahora, no sabría decirte porque yo sí veo mucho estudiante, y si te digo porque tengo a mi hija menor que ella pues utiliza inteligencia artificial para sus tareas del colegio. Pero claro, yo le digo es, ok, que te hago una validación de tu primer prototipo, o sea, es como, oye, valida qué otra opción más puedes tener, pero no te acostumbres tú a que sea quien realice la actividad. Y por eso, bueno, vuelvo a decirte, o sea, si al final los juniors, porque es un porcentaje bastante curioso lo que Sí, dices tú, ¿no? igual, a ver, a mí me está preocupando mucho un poco digamos, la situación de los abogados junior, y con el Colegio de Abogados estamos trabajando en alguna acción concreta para eso, porque todos creo que estamos convencidos de que el abogado junior, digamos, es el que mayor amenaza tiene frente a la utilización de la IA y sobre todo a la IA agéntica. Entonces me parece que ahí tenemos que trabajar y ALTA es un buen espacio de colaboración para lograr de que, digamos, que ese proceso... Voy a hacerte un análisis que no había hecho antes, Sí. basado un poco en la evolución de cómo ha ido. Cuando hablábamos de la revolución industrial, Sí. Evidentemente las máquinas generaron que muchos puestos de trabajo manuales dejaran de existir. Sí, claro. Y al final la obra de mano tuvo que reinventarse a otras actividades para seguir la cadena productiva. Pero pasamos de producir 1000 pares al año a producir probablemente 100.000 pares al año, pero en esa misma cadena productiva las personas no dejaron de existir, no dejaron de crecer, nacer, y hay más población que nunca. Yo no creo que las personas se vayan a desocupar. Yo creo que esta generación de juniors, así como en los tiempos del inicio de las fábricas, en el periodo de la revolución industrial, van a tener que encontrar una labor distinta porque evidentemente la IA está haciendo que las economías sean más productivas o que se puedan producir más cosas. Nosotros en nuestro servicio tenemos un servicio de consultoría de desarrollo profesional donde nosotros inicialmente, antes de la IA, lo que hacíamos era entregarle un informe de la sesión al abogado que pasaba por este proceso, ¿no? Donde generábamos justamente una sesión para ver hacia dónde tenía que apuntar en su carrera. Con la incorporación de la IA, nosotros entregamos un informe de marca personal. Evidentemente, jalamos 4 IAs, la IA nos da la data inicial de esta persona, nos da un primer resumen y nosotros hacemos una validación. Le entregamos el informe de la sesión, le entregamos la grabación de la sesión y le entregamos un calendario de trabajo, que esto está armado con la IA a partir de la información de la sesión y la IA misma me sube esto en una plataforma. Antes yo le entregaba algo al usuario, yo hoy entrego 4 cosas. Me hace más productivo. Claro. Una misma actividad yo le puedo agregar 4 cosas de valor. Por eso yo no sé, me pasan 2 caminos, que el junior probablemente va a tener que reinventar su función para que a partir, por ejemplo, todo lo que es revisión de documentos probablemente antes lo hacía junior, ¿no? Pero yo creo que lo que puede pasar
es que el junior ya no va a hacer la revisión inicial. Probablemente el junior va a tener que hacer validación de dato o va a ver qué otra cosa más le puede agregar a esa misma actividad que antes revisión de documento era simplemente contrastar que un dato funcione con otro. Estoy pensando que probablemente va a haber una sofisticación de aquella actividad que puede ser repetitiva. Me aventuro a hacer un análisis basado un poco en la historia y en lo que he podido ver a nivel de los avances que estamos viendo en estos temas. Sí, te quiero, digamos, porque viste, el tiempo en televisión es tirano, entonces quiero ir acortando un poco. Dale. Tenemos 3 preguntitas que te quisiera hacer, pero una antes ¿cómo estás viendo Perú, un país tan lindo, tan agradable, que tuve la suerte de visitar bastante? Contanos un poquito cómo estás viendo vos el proceso de transformación digital y con la inteligencia artificial en el sector legal y judicial en Perú. ¿Cómo lo estás viendo un poco en relación al resto de Latinoamérica? Mira, yo gracias a un cliente he tenido la oportunidad de acercarme más al Poder Judicial. Estuvimos acompañándole al impulso de una asociación de buenas prácticas judiciales donde integra a los litigantes privados con los jueces. Y en el marco de esos eventos que hemos estado apoyando, hemos visto, por ejemplo, primero hubo un tema de visibilidad de las iniciativas de Legal Tech y de uso de inteligencia artificial dentro del Poder Judicial. Y habían como más de 80 proyectos al año. Me pareció bastante interesante ver cómo el mismo Poder Judicial promovía y daba visibilidad al uso de inteligencia artificial. Evidentemente tú sabes que una transformación de un poder tan grande como el Poder Judicial o el sistema judicial depende mucho del presupuesto. O sea, una gran transformación de un ente como ese no es tan sencillo porque necesitas una partida presupuestal muy grande. Y como país tú sabes que, más allá que a nivel macro siempre digamos que estamos bien, hay siempre un tema presupuestal que no se puede manejar. Y lo que estás generando es que haya jueces que estén tomando iniciativas de crear en sus propios espacios iniciativas de transformación. Y estoy viendo que esa comunidad está creciendo cada vez más porque la única forma de hacerlo es haciéndoles un reconocimiento a aquellos que lo vienen haciendo. Por eso esta Asociación de Buenas Prácticas Judiciales me parece una muy buena iniciativa, porque dentro de las buenas prácticas judiciales está el uso de la tecnología para hacer la justicia más célere y oportuna. Entonces, yo como te digo, gracias a esta asociación es que he podido acercarme un poco más a la realidad. Existe también un área de gestión de despacho judicial que lo dirige ya hace un buen tiempo un abogado que igual cree muchísimo en estos temas y él también ha sido un buen interconector entre la iniciativa privada y el sistema de justicia. Y yo creo que estos espacios hacen positivo mirar al Poder Judicial con una mirada optimista porque sabemos que a nivel presupuestal, a nivel política pública, va a ser difícil que la inversión venga por ahí. Y ya digamos a nivel del ecosistema, yo veo muchas universidades apostando muchísimo más por estos temas y yo como digo, el indicador más grande soy yo cuando voy a dar ponencias porque es que me invitan a más universidades digo, ok, entonces hay más apertura. Hay más espacios porque no solamente me invitan a mí, sino como que buscan a otros actores y eso me hace sentir que el ecosistema en educación está creciendo, las universidades son conscientes de eso y eso está pasando. Y ya a nivel de las firmas y las gerencias, la verdad que estoy muy contento porque cada vez veo más áreas de innovación legal en los estudios de abogados, veo más eventos vinculados a lo que es tecnología e innovación, entonces se está creando una cultura y me parece que el Perú es un país que hay mucha oportunidad para desarrollar en esa línea. Sí, totalmente de acuerdo. En algunas visitas últimamente tuve la posibilidad de ir creo que era la Suprema Corte de Lima Norte. De Lima Norte, sí. Con el amigo Lorenzo. Impresionante, tiene un laboratorio de inteligencia artificial que la verdad que me sorprendió, así que lo felicito y coincido de que hay una movida muy interesante. Will, Congreso de Gerencias Legales, sos el creador, ya hay varios eventos que hicieron. Contanos cómo surgió, qué es y qué está pasando, porque sé que hay como algo que está sucediendo en México que nos cuentes un poquito. A ver, el espíritu del Congreso tiene un primer punto de partida. El consumidor, para que una industria crezca, es decir, para que la industria crezca tiene que haber más proveedores y tiene que haber más ventas de todos los proveedores que hay en esa industria. Entonces, el enfoque del Congreso de Gerencias Legales es entender que el consumidor
en el ecosistema son los departamentos legales, son las áreas legales de las empresas, es decir, legal en la empresa tiene que tener más presupuesto para que todo el ecosistema crezca, porque si legal tiene más presupuesto, puede contratar más estudios de abogados, puede contratar más empresas de tecnología. Entonces, el ecosistema crece a partir de que el consumidor tiene mayor presupuesto, pero para que haya mayor presupuesto dentro de los departamentos legales, legal tiene que ser visto como valor. Y para que eso suceda, tenemos que empujar y ayudar a darles herramientas a los departamentos legales. Así nació conceptualmente el Congreso. ¿Qué ha ido pasando? Que al final entendimos que para que haya un crecimiento de la industria, tiene que haber un ecosistema que acompañe este proceso. No puede haber una conversación solo de gerentes legales. Tiene que haber una conversación con la industria de Legal Tech, con la industria de innovación. Tenemos que traer a los proveedores de servicios legales a que sean parte de la conversación. Y en el camino sumamos a la educación. Entonces, el Congreso Legal se ha vuelto, desde mi perspectiva, como un evento que está tratando de congregar a todo el ecosistema. Bajo esta mirada de industria, tratar de ponernos a conversar entre todos y buscar un eje común de construcción, de crecimiento. Porque hay un tema. Si la profesión es vista como necesaria, vamos a crecer más todos. Y ahí también hay un concepto aún mayor, recuperar la confianza de la sociedad en la labor del abogado. Para mí es importantísimo porque si las empresas sienten que es necesario contar con la opinión de legal, legal se hace más valioso. Y ahí es donde tenemos que empezar todos a construir. Si la sociedad vuelve a confiar en nuestra profesión, van a querer tomar decisiones siempre con el asesoramiento de un abogado. Hoy no pasa eso porque no hemos generado ese vínculo de confianza. Entonces, el Congreso de alguna manera trata de llevar un mensaje más allá. Pero hay un propósito, ¿no? Es que hay un propósito. Y nosotros hemos ido construyendo a lo largo de cada edición. La primera edición que hicimos en Colombia, la intención era, y el concepto se llamaba integrar para alcanzar. Vamos a integrarnos todos los actores en este espacio. La de Lima se llamaba creando comunidad. Porque hay una cuestión. No es que le digas a las gerencias legales tienes que transformarte. Cuando se vuelve un estándar de la comunidad, los que participan dicen no puedo quedarme. Entonces, sin decir que te transformes, sin decir que uses tecnologías y esto, en comunidad se pone el estándar. Y este estándar es positivo porque los gerentes legales escuchan qué están usando, qué no están usando y eso es positivo. Y esta edición de México la hemos llamado 1000 con propósito. Tenemos básicamente dos temas. Uno, querer llegar a ser 1000 profesionales en Latinoamérica que crean un propósito genuino de transformación de la industria. Es lo que estamos tratando de impulsar en este camino. Así que siempre contando con el apoyo tuyo, Matías, que eres un actor importantísimo en el ecosistema de Legal Tech a nivel regional, contando con Alta, contando con aliados como tú, nos han permitido realmente tener esa confianza de decir que lo podemos hacer. Willy, ¿cuándo es? 8, 9 y 10 de septiembre en la Ciudad de México. Impecable. Bueno, para todos, todavía tienen tiempo de anotarse, es un evento muy interesante, digamos, con esta mirada que propone Will de la integridad, ¿no? Así que están todos invitados. Y un poco, estuviste por Buenos Aires, porque ya estás, digamos, craneando algo para el año que viene. ¿Podés contarnos? Nosotros tenemos una lógica siempre en la compañía. Todo lo que hacemos lo hacemos con tanta pasión que no dejamos nada suelto a la, ¿cómo le puedo decir?, a la improvisación. Somos genuinos en lo que hacemos, tratamos de hacer cosas, pero nos gusta planificar mucho lo que hacemos. Entonces, estamos considerando seriamente que Argentina sea el siguiente paso de este evento, porque creemos que es un país donde el ecosistema legal es un ecosistema fuerte en muchas cosas. Creo que este es un espacio importante. Argentina es un centro estratégico para la parte sur de América, porque tiene a muchos países que conecta. Tiene firmas modelos que vemos en el ecosistema, tenemos departamentos y gerentes legales que han hecho cosas muy potentes, universidades muy potentes, una asociación muy fuerte como la que tienen acá en Argentina. Entonces, creemos que queremos llevar que la gente ponga los ojos en Argentina, así que estamos explorando justamente hacer. Bueno, ojalá que Will se dé, contás con todo nuestro apoyo desde nuestro canal, desde nuestra asociación. Sé que tenés unos aliados locales también formidables y que te van a estar acompañando, así que un placer que nos veamos pronto y que el año que viene, digamos, sea el Congreso de Gerencias Legales en Buenos Aires, Argentina. Sí, quiero agradecer muchísimo, Matías, la invitación y efectivamente también agradecer mucho
a quienes son nuestros aliados y representantes aquí en Argentina, que son abogados.com.ar, que tienen unos profesionales de primerísimo nivel. La verdad que han hecho que esta visita por Argentina sea una experiencia súper agradable, desde lo personal, que me invitó a un asado argentino, que la verdad que ha sido espectacular, y con todas las actividades que hemos hecho. La verdad que eso me muestra el interés que hay en el mercado de poder, sobre todo en el mercado argentino, de poder crecer. Así que muy contento de estar nuevamente por aquí. Will, gracias por venir. Gracias.